Sí, observo que esta no fue la posición original de Chile en la contramemoria, en que afirmó de forma equivocada que el término de frontera se situaba en el hito número 1 y no en el punto de concordia. Hemos visto que esto era incierto y con razón Chile ha evitado repetir este error. Se desprende que no se le pide a esta Corte que dirima una querella sobre frontera terrestre. La frontera terrestre llega a la costa en el punto de concordia y esto es lo que el tratado dice en su artículo 2. Lo que también aparece, de hecho, en los mapas de Chile, incluso con la designación punto concordia, por lo menos hasta que Chile decidió borrar la última porción de frontera terrestre en los años 90, situando la línea de frontera marítima en el paralelo. La solicitud de Perú no consiste en pedirle al tribunal que decida sobre un diferendo de frontera terrestre. En su primera solicitud, lo que le pide Perú a esta Corte es que sentencie y declare que la delimitación entre las zonas marítimas respectivas entre la República de Perú y la República de Chile es una línea que arranca en el punto de concordia, definido como la intersección entre el punto de bajamar y un arco de 10 kilómetros de radio, cuyo centro es el primer puente situado en la línea de ferrocarriles Arinca-La Paz, por encima del río Yuta y equidistante de las líneas de base de ambas partes hasta un punto situado a 200 millas. Esta petición no da lugar a ningún problema jurisdiccional. El viernes, el señor Paulsen dijo que había dos resultados posibles al hecho de que el trazado de porción mar adentro partiera de la frontera terrestre. Primero, que saliera del hito número 1 hacia el oeste y dos, que se inflexionara al suroeste a partir del hito número 1. A partir siempre, pues, del hito número 1, o hacia el oeste o hacia suroeste. Mi distinguido opositor afirma que en su primera hipótesis implica que la frontera terrestre procede hacia el oeste a partir del hito número 1, y que incluso Perú no puede decir que hay una dificultad legal o práctica. Pues Perú, señor presidente, no comparte esta opinión. Sí hay una dificultad, y una dificultad enorme, pues la hipótesis no tiene ningún sustento fáctico o jurídico. Lo hemos demostrado muy claramente y lo expliqué en mi primera presentación, una demostración que el señor Paulsen no ha contestado. Y voy a recordar los hechos básicos. El artículo 2 del Tratado de Lima estipula que la frontera terrestre entre las partes empezará a partir de un punto situado en el litoral y designado como punto de concordia. El punto de concordia no se sitúa al oeste del hito número 1, sino en la costa, en el suroeste. Y en segundo lugar, la propuesta de un delegado de Chile, con ocasión de la Comisión Mixta de 1930, de que el último sector de frontera terrestre debería seguir el paralelo oeste, fue rechazado de plano por ambas partes, por sus ministros de Exteriores. En tercer lugar, en vez de ello, los ministros emitieron instrucciones idénticas a sus delegados de la Comisión Mixta en el sentido de que la frontera debería seguir un arco hasta cortar la línea de la costa. En cuarto lugar, posteriormente, los delegados en la Comisión Mixta siguieron escrupulosamente esas instrucciones. Y como pude indicar la semana pasada, el delegado de Chile firmó un boceto de mapa en la pestaña 114 y en pantalla en este momento, en el que se mostraba que el límite que se extendía a lo largo del arco y al sudeste del hito número 1 hasta la costa, con el punto de medición intermedio. Y quinto,
Los mapas de Chile mostraban la misma frontera terrestre hasta que fueron modificados unilateralmente en 1998 con un toque de la tecla borrar del profesor Crawford. Todavía no tenemos explicación alguna de la otra parte para aquel torpe intento de cambiar la frontera terrestre, ni tampoco ninguna explicación a efectos de por qué Chile también descubrió en aquel momento una tecla insertar, añadiendo una delimitación marítima a lo largo del paralelo de latitud que ahora nadie reivindica, donde ninguno había existido anteriormente. Ambas acciones, claramente interesadas, tienen el objeto de afianzar la nueva reivindicación de Chile respecto de la línea de paralelo de hito número 1. Así que la primera hipótesis del señor Paulson queda descartada. La frontera terrestre, que se extiende a lo largo de un arco hasta el punto de Concordia, no empezaba ni terminaba en el hito número 1 y no continuaba en dirección oeste a partir de ese hito. Los letrados de Chile sencillamente no lograron ofrecer prueba alguna respecto de la primera hipótesis. Y eso me lleva a la segunda hipótesis del letrado. La correcta, en el sentido de que la frontera terrestre se inclina en una dirección sudoeste después del hito número 1 a lo largo de un arco que continúa hasta el punto de Concordia en la costa. Aquí el señor Paulson dijo que había un problema. Y puede ser así, pero si es un problema para Chile y no para el Perú. La tesis de Chile consiste en que en el punto 4 de la Declaración de Santiago establecía una delimitación marítima en 1952 a lo largo del paralelo, en el punto en el que la frontera terrestre de los estados en cuestión llega al mar. Incluso si aceptamos quod non esa interpretación, que, como mis colegas han demostrado, no tiene apoyo, basándonos en el significado claro del punto 4, la reivindicación de Chile no sigue el paralelo donde la frontera terrestre alcanza el mar. Sigue el paralelo de latitud que cruza a lo largo del hito número 1, más al norte. Ni la Declaración de Santiago ni el Acuerdo de 1954 hace mención alguna del hito número 1 ni de un paralelo que lo atraviese. De hecho, la primera vez que apareció el hito número 1 en relación con cualquier asunto marítimo fue en relación con los arreglos de 1968-1969, de los que se ocupó Sir Markel esta mañana en relación con los faros. Estos arreglos relativos a los faros se dieron 16 años después de la firma de la Declaración de Santiago. De manera que surge la pregunta. Según la teoría de Chile, en el sentido de que la delimitación marítima estaba plenamente trazada a partir de 1952, ¿dónde estaba la frontera marítima entre las partes a lo largo de esos 16 años? ¿Dónde estaba? No podía haber estado a lo largo del paralelo que cruzaba el hito número 1, puesto que el hito número 1 no es el punto donde la frontera terrestre del Perú y Chile llega al mar. No fue ningún otro paralelo de latitud, propuesta que Chile nunca ha sugerido. Y no aparecía, como he dicho, en ningún mapa chileno ni en la legislación chilena. El hecho del asunto es que no existía una frontera marítima. Como he dicho, las partes convienen en que nunca enmendaron el Tratado de Lima de 1929, por el que se delimitaba la frontera terrestre. A lo largo de estos últimos 83 años, por tanto, el término de la frontera terrestre se ha situado en el punto de Concordia. Incluso en 1968-69, Chile reconoce que el mandato de las delegaciones que establecieron los faros no suponía una revisión del acuerdo de 1929 sobre la frontera terrestre. Además, las partes nunca sugirieron en aquel momento que la construcción de los faros se llevara a cabo con arreglo a ni en cumplimiento de la Declaración de Santiago.
y los faros no señalizaban una frontera marítima que coincidiera con el paralelo en el punto donde la frontera terrestre llegara al mar. Tampoco creó una delimitación de nuevo. Todo ello sencillamente recalca el hecho de que los faros, que en cualquier caso solamente se podían ver hasta una distancia de algo más de 12 millas de la costa, estaban destinados a resolver un problema práctico, es decir, evitar incidentes entre pescadores artesanales, incidentes que se habían dado a principios de los 1960. No, ni crear ni confirmar una frontera marítima de múltiple uso. La reivindicación de una frontera marítima de Chile a lo largo del paralelo de latitud que pasa a través del hito número 1 no se puede reconciliar ni con el Tratado de 1929 ni con la Declaración de Santiago de 1952. No solo está la interpretación de Chile del punto 4 en desacuerdo con su significado ordinario, sino que Chile ahora querría que la Corte leyera el punto 4 como si dispusiera que las fronteras marítimas para usos múltiples entre los signatarios se delimitaron por un paralelo que se podría situar en algún punto, cualquier punto dentro de los territorios de una de las partes que se pudiera definir posteriormente. Esto no puede ser así. El Perú nunca ha dado su acuerdo en ninguna frontera marítima con Chile, mucho menos una que partiera de un punto dentro de su propio territorio, tal como se delimitaba por el Tratado de 1929. El señor Paulson intentó refutar todo esto, argumentando que la práctica de los Estados y las decisiones de los tribunales internacionales confirman que no es necesario que las fronteras terrestres y marítimas se unan en un punto de la bajamar física. Pero los ejemplos tomados de la práctica y de los autos arbitrales citados por el señor Paulson no son de ayuda para Chile, ya que ninguno de ellos guarda el menor parecido con la situación que opera entre el Perú y Chile. En la causa Guyana-Surinam, por ejemplo, las partes nunca convinieron en el punto donde su frontera terrestre llega al mar, a diferencia de en esta causa, cuando las partes han convenido en que el Tratado de 1929 declara que la frontera terrestre llega al mar en el punto de Concordia. En Guyana-Surinam, la porción más próxima al mar de la frontera corría a lo largo de la orilla de un río. Además, era un punto aguas adentro, el conocido como punto 61, el que se utilizó como el punto de referencia principal para la frontera marítima, y no hay un equivalente al punto 61 en la presente causa. Y la frontera marítima en Guyana-Surinam no partió de un punto situado exclusivamente en el territorio terrestre de una de las partes, que es lo que Chile querría que la Corte fallara en este caso. Lo mismo se puede decir, o algo muy parecido, en relación con las causas Brasil-Uruguay, Panamá-Colombia, Alemania-Polonia, Italia-Eslovenia e Israel-Jordania, acuerdos todos ellos citados por mi colega. Ninguno de esos acuerdos delimitó una frontera marítima que partiera del territorio de una de las partes. De hecho, la frontera marítima iniciaba en el fin de la frontera terrestre en las causas Brasil-Uruguay, Panamá-Colombia, Italia-Eslovenia y Israel-Jordania. En otros ejemplos de la práctica estatal, citados por mi distinguido oponente, como son los acuerdos entre Namibia y Angola, y nuevamente entre el Brasil y el Uruguay, el término de la frontera terrestre estaba en la desembocadura de un río y por tanto era necesario identificar un punto de referencia para el principio de la frontera debido a la falta de estabilidad de la geografía en la desembocadura del río. En resumen, estos ejemplos conllevaban unas fronteras marítimas que no iniciaban en el territorio de una de las partes, sino que iniciaban bien en un punto acordado como el término de la frontera terrestre o un punto específicamente definido donde la desembocadura de un río se unía con el mar.